Bueno, muy buenos días a todos y todas. Estamos ya llegando al final de la materia. Hoy vamos a trabajar especialmente con el tema de implementación de políticas públicas. Vamos a compartir una presentación para trabajar sobre los textos que estuvimos leyendo. Bueno, como siempre, cada una de las clases empezamos haciendo una síntesis del recorrido que hicimos hasta ahora para que podamos ayudarnos a conectar los temas entre sí. Esta es la unidad 4, es la última unidad de la materia en esta versión virtual, en esta primera versión virtual. Trata específicamente sobre el proceso de las políticas públicas, la definición del problema, la formación de la agenda, que es lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. Y en esta clase específicamente vamos a trabajar sobre el proceso de implementación de las políticas, el proceso de implementación como ámbito de estudio, como momento importante en el ciclo de vida de las políticas, algunas perspectivas o estudios sobre la implementación y algunas cuestiones prácticas que tienen que ver con la realidad, con los desafíos que la implementación de las políticas públicas plantea. Nos queda entonces una clase en donde vamos a trabajar específicamente sobre el tema evaluación de políticas públicas. Bien, hoy vamos a trabajar concretamente sobre dos textos, un texto que es el texto obligatorio de la materia y un texto que proponemos como bibliografía complementaria. Entonces, vamos a comenzar retomando algunos conceptos de la clase anterior, en donde trabajamos sobre la caracterización de los problemas sociales como construcción social y su ingreso en los distintos tipos de agenda hasta constituirse o conformarse como una política pública. Entonces, cuando un problema que es socialmente relevante pasa a la agenda de gobierno y éste decide actuar sobre él, comienza lo que podemos denominar el proceso de formulación o diseño de una política. ¿Qué implica? En primer lugar, la definición de los objetivos que se quieren alcanzar. Como siempre decimos, esta también es una tarea o una acción que puede darse de forma explícita, implícita o de forma más explícita o informal, ¿sí? La detección y generación de las posibles alternativas para llegar a esos objetivos, o sea, cuáles son las distintas opciones que tenemos para abordar esa problemática social, la valoración y la comparación de los distintos tipos de resultados e impactos que esas alternativas nos traen y la selección o combinación de una de ellas. La fase de formulación de políticas públicas es liderada por el gobierno, claramente es la institución predominante y más importante, protagónica de un proceso de formulación de políticas públicas, pero no es la única institución que participa en los procesos de formulación. Como ya hemos visto, la importancia de articulación entre los distintos actores políticos que conforman un sistema político es muy importante y por lo tanto también es central su análisis, su comprensión, su descripción, para entender los distintos momentos del ciclo de las políticas públicas. Entonces, no solo el gobierno participa de la instancia de formulación de una política pública, hemos trabajado innumerables ejemplos, ustedes traten, si quieren pueden pausar el video y pensar en algunos ejemplos que tengan a mano de distintos programas que se hayan puesto en marcha y cómo los distintos actores políticos, más allá del gobierno o además del gobierno, han participado o han incidido con sus intervenciones en la formulación de una política pública. Principalmente hay dos corrientes de análisis que intentan explicar el proceso de toma de decisiones, ya empezamos a delinearlas en la clase anterior, son el racionalismo y el incrementalismo como dos teorías, entre otras teorías que explican este proceso, pero que nosotros vamos a tomar en esta materia para poder explicarles las que consideramos son las más importantes por distintas razones. Entre ellas porque tienen una relevancia en la realidad y sirven para explicar lo que es el proceso de toma de decisiones en el campo de las políticas públicas. Bueno,
Para los racionalistas es posible, en algunas circunstancias, mediante el análisis, que las decisiones públicas sean guiadas por criterios de eficacia y eficiencia económica. Hablamos sobre esto ya. O sea, ¿cuál es la mejor decisión en función de un objetivo a alcanzar? En cambio, los incrementalistas lo que tienen en cuenta es la complejidad de las políticas públicas, la fragmentación de las situaciones sociales, la dificultad para abordar en su totalidad los procesos sociales que tienen que ver con la definición de los problemas y de las políticas, y que por lo tanto los avances o las intervenciones o las acciones que llevamos a cabo sobre los problemas nos plantean la posibilidad de, sobre lo hecho, sobre lo existente, sobre los antecedentes, plantear adelantos o mejoras o soluciones parciales de forma incremental. Quiere decir, no existe o es impracticable la decisión ideal en términos de la selección de la mejor alternativa en función de la resolución de un problema. El racionalismo, o también entendido como teoría de la elección racional, intenta sustituir la intuición y la experiencia de las personas que deciden por un conjunto de técnicas y métodos precisos que ayudan a encontrar no una decisión cualquiera, sino la mejor decisión. Es lo que me comentábamos recién. O sea, le da un lugar preponderante al análisis de tipo causa-efecto y deslegitima o le da un valor más secundario a los procesos vinculados con los aprendizajes que la experiencia nos da, la intuición, y la intervención de los actores en función de otras razones que no sea la estrictamente selección de una alternativa con ser considerada la ideal. Plantean que decidir consiste en maximizar y optimizar los resultados en relación con los costos, que consiste también en medir las ventajas en relación con los inconvenientes. O sea, fíjense que es un tipo de razonamiento, digamos, vinculado a causas, si se quiere, consideradas más objetivas, o a la posibilidad, si existiera, de un análisis lineal de los procesos sociales o de la toma de decisiones en un contexto en el cual el contexto, el desempeño de los actores y ciertas dificultades que ahora vamos a enunciar no existiera o tuviera menor relevancia. Por lo tanto, ¿qué se plantea? Una persona que decide maximizando su intelecto, que conoce o puede conocer todas las alternativas posibles, como si esto fuera una posibilidad, cuyas preferencias son explícitas y estables. Piensen que para este tipo de análisis necesitamos quitarle lugar a la inestabilidad, ¿sí? Donde hay un criterio objetivo que es accesible y que además puede ser compartido por todos, ¿no? Y ahí viene una de las principales críticas a la teoría racional. No solo en relación a la existencia o no de un criterio objetivo, que claramente es cuestionable, que exista un criterio objetivo en el plano de la intervención en las políticas públicas, y que además ese criterio pueda ser compartido por todas las personas que forman parte de esa problemática. También plantea que la información es completa, que es fiable y que se encuentra disponible. O sea, estas son las condiciones que la teoría plantea como posibles y necesarias para que podamos entender o analizar las decisiones de política pública desde la teoría de la elección racional. Entonces se imagina un proceso ordenado en donde hay distintos pasos consecutivos, que son el establecimiento y priorización de los objetivos, o sea, definición de objetivos, la identificación de todas las opciones posibles, el cálculo y la valoración de las consecuencias de tomar esas distintas opciones, la comparación, entonces, y por último, la elección de la opción que maximice los objetivos priorizados. ¿Qué plantea el incrementalismo? Bueno, dice que la aplicación del modelo racional puro es impracticable, y que en la realidad, debido a la presencia de una serie de limitaciones, merma la capacidad de intervención de las personas que deciden, o de la toma de decisiones por parte de estas personas. ¿Cuáles son algunas de esas principales limitaciones? Bueno, en primer lugar,
la cuestión personal, subjetiva, psicológica, dicen algunos autores, respecto de la comprensión de que la información es insuficiente, de que el tiempo siempre es escaso, de que, por lo tanto, los conocimientos sobre la problemática son limitados, y que la complejidad de los temas implica que ninguna persona ni grupo de personas tenga la posibilidad de abordarlos enteramente. También hay limitaciones del tipo normativo. En el modelo racional, las personas que deciden parecen decidir en solitario, cuando en realidad todas las personas existimos en un contexto con unas normas y unas reglas establecidas, y distintos grupos que forman parte de esa toma de decisiones. También hay limitaciones organizativas respecto de la complejidad, de las estructuras, de la competencia entre ellas. También hay limitaciones de costos, ¿sí? De todo tipo, no solo financieros, sino también tecnológicos, de tiempo, de personas, y la existencia de precedentes, ¿no? Que se plantea como una limitación, que puede, digamos, no ser entendida como una limitación, pero que sí es una limitación a la explicación en función de la teoría racional. Si existen precedentes, si no se parte de cero, entonces hay experiencias, iniciativas anteriores que fueron exitosas o no, pero que dejaron una huella en la organización, en la institución y en el grupo de personas que va a abordar esa problemática. La teoría de la racionalidad limitada lo que plantea es que las decisiones de política pública se toman en un marco de racionalidad limitada, en donde tiene importancia la intuición de las personas que deciden sobre la base de su experiencia, en donde la memoria permite identificar situaciones y entonces ser una guía en los pasos a seguir en función de la experiencia que se tiene, en donde los agentes prestan mayor atención a algunos paquetes de información, o sea, las personas que deciden se concentran generalmente en un segmento de la información, y hay otros que no tienen cuenta o que tienen menor relevancia a la hora de tomar decisiones. Y que por lo tanto las soluciones aparecen como satisfactorias en parte a los problemas. ¿Por qué en parte? Porque es en base a la experiencia previa y en base a los antecedentes que ese problema plantea. Se explora un número limitado de alternativas, nunca se tienen sobre la mesa, plantea esta teoría, la totalidad de las alternativas existentes, y se elige no siempre, o no en la mayoría de las veces, la ideal, sino la más aceptable. ¿Cuáles son los fundamentos de esta teoría? La información es escasa, hay dificultades para conocer la totalidad de las alternativas existentes, los criterios de decisión son controvertidos, son subjetivos, y hay una tensión entre las posturas personales, individuales, la racionalidad, la intuición, la experiencia y las reglas. El método de las comparaciones limitadas sucesivas de Limblom, también entendido como, o conocido en el campo del análisis de las políticas públicas como la ciencia de salir del paso, o el método de atacar el problema por las ramas, ¿no? Distintas formas de llamar a esta perspectiva. Según este autor, la interacción política entre individuos y grupos sociales es el factor que condiciona o que mayormente condiciona la elaboración de las políticas públicas. La interacción entre las personas y los grupos. Los responsables de la toma de decisiones tienen escaso control o un control limitado sobre el entorno de la situación, no controlan absolutamente la totalidad de las variables que están en relación con una política pública, y lo que propone es fijar la atención no en los grandes objetivos, entre los cuales vamos a encontrar mayores niveles de desacuerdo, ¿sí?, sino en los segundos niveles de análisis, en aquellos valores que son parciales, acotados, pero que plantean una posibilidad de intervención y de mejora o de abordaje del problema. Dice, el abordaje del problema es limitado, es en un campo limitado, y pueden lograrse soluciones aceptables en términos sociales y administrativas, ¿sí?, pero que parten de esta comprensión de la parcialidad de la intervención. En este campo de acción más limitado, las personas que deciden se ocupan no de elegir
la mejor alternativa, sino aquella que ofrezca un incremento de valor marginal respecto de las anteriores. O sea, que plantee una mejora relativa, parcial a la situación de inicio. Esto se plantea como una teoría que parte del análisis de la realidad y de lo posible, ¿sí? Al comprender los teóricos, las teóricas, las personas que estudian sobre esos temas, que la realidad dista de esa descripción ideal que el modelo de la teoría racional nos proponía. Hay hay algunos modelos que sean mejores que otros, hay algún modelo que en exclusividad podamos tener en cuenta para analizar o intervenir las políticas públicas. Bueno, no hay un modelo. Entonces, lo que se plantea es la posibilidad de combinar modelos, y quienes deciden pueden tener en cuenta en el momento de la formulación conceptos vinculados con la racionalidad, con la eficacia, con la eficiencia desde el punto de vista técnico, pero, y quizás algunos autores opinan principalmente, conceptos vinculados con la viabilidad y la legitimidad política, y la necesidad de establecer un análisis sobre quién gana y quién pierde con la selección de cada una de las alternativas. La utilidad del análisis de las políticas depende del problema, de la política que se evalúe y de las condiciones presentes y de contexto. Entonces, se plantean en el texto de la lectura obligatoria algunas cuestiones vinculadas con, digamos, fortalezas y desventajas de las distintas teorías en función de los escenarios y los tipos de problemas. Voy a ir un poco más rápido, así no hacemos una clase tan larga. Llegamos entonces a la implementación de las políticas públicas. Una vez que el gobierno diseñó y se tomó la decisión, pasamos a la puesta en práctica o implementación de dicha decisión. Vamos a tomar acá una definición que hacen distintos autores. Nombramos a Subirats, que es el primer autor de este texto, este manual, que yo les compartí por correo, en el 2018, en donde dice que la implementación es el conjunto de procesos que, tras una fase de programación, recuerden el ciclo de vida de las políticas, recuerden también la complejidad para abordar ese ciclo de vida, no es lineal, tienden a la realización concreta de los objetivos de una política pública. O sea, el conjunto de procesos que tienden a realizar concretamente esos objetivos que la política pública se plantea. Son un conjunto de decisiones y acciones que se llevan a cabo por actores públicos, estatales y no estatales, y también por actores privados que intervienen. Como dijimos hoy, claramente el Estado lidera, protagoniza, y es la institución, digamos, con mayúsculas, relacionada con la implementación de la política, pero no la única. Enmarcadas en un programa de actuación político-administrativo, un programa, ¿se acuerdan que hablamos del programa como un componente, un elemento que conforma las políticas públicas, a través de un conjunto de normas y reglamentos más o menos flexibles y favorables a los intereses de diversos actores? Fíjense cómo esta definición a mí me parece interesante porque toma aspectos de distintas perspectivas teóricas y además está situada en la realidad, en la práctica. O sea, a mí me gusta esta definición porque pone en evidencia distintas construcciones teóricas, pero a la vez tiene una noción de realidad importante que es lo que necesitamos aprender para poder efectivamente analizar e intervenir en las políticas públicas, que regula las reglas institucionales específicas a la política en cuestión y son realizadas con la intención de, y ahora vamos a desagregar lo que viene, ¿sí? Entonces, conjunto de decisiones y acciones llevadas a cabo por diferentes actores, enmarcadas en un programa donde va a haber una intención, un objetivo, un cronograma, una serie de acciones, en un esquema de reglas y normas, ¿sí? Y con la intervención de distintas instituciones, ¿sí? Es una síntesis de lo que acabo de leer, que van a intentar
crear, influenciar y controlar lo siguiente. Vayamos siguiendo. Ustedes pueden poner pausa cuando quieren, vuelvan al título, implementación de políticas públicas. Estamos intentando definir este momento en el ciclo de vida de una política. Este conjunto de decisiones y acciones con distintos tipos de actores, ¿qué intenta? Intenta influenciar, controlar, crear, tres cosas principalmente. En primer lugar, la constitución de una red de acción pública. Quiere decir, controlar la red de personas o grupos que van a estar interviniendo en la implementación de una política. Controlar a la vez la concepción de una estrategia de implementación. Lo simbólico, lo ideológico, lo no escrito, ¿sí? La letra que no se ve, pero que explica y da sustento a las intervenciones, decisiones e intervenciones del Estado. Bajo la forma de planes de acción, dice, o sea, la concepción de la estrategia de la implementación bajo la forma de los planes de acción, expresada en los planes de acción. ¿Sí? Entonces, redes de personas, estrategias de implementación, lo simbólico, y por último, las decisiones y acciones concretas, ya sean generales o individuales, que se destinan directamente a los grupos objetivos, dice el autor, también nosotros los denominamos sujetos de derecho, ¿sí? Entonces, en la implementación, este conjunto de decisiones y acciones va a intentar liderar, crear, influenciar o controlar, dicen los autores, las redes que están en relación con la implementación, la concepción o lo simbólico, la ideología, la estrategia de la implementación, y efectivamente las decisiones y acciones que se tomen en el campo o en relación a la implementación de una política. También en este manual se describe lo que los autores llaman los actos formales de la implementación, que yo quería traerlo a esta clase porque nos habla efectivamente del resultado y de lo concreto de una política pública. Lo voy a leer para hacer un poco más rápido y no detenerme. Después en la clase sincrónica podemos profundizar sobre esto, o ustedes a través de la lectura de la bibliografía pueden también ahondar en cada una digamos, de las partes de esta definición. Los actos formales de implementación, los outputs en inglés, o sea, las salidas, ¿sí? El resultado, lo que efectivamente sale de ese proceso. Los actos formales de implementación de una política son el conjunto de productos finales del proceso político-administrativo, que, como resultado de su implementación, se destina de manera individual a las personas que forman parte de los grupos objetivos o los sujetos de derecho. O sea, lo que efectivamente el sector de la ciudadanía que es sujeto a esa política obtiene, ¿sí? Como servicio, como programa, como recurso. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos. Los actos finales comprenden los productos administrativos que tanto la administración como otros órganos, otros actores, a cargo de ejecutar la tarea pública, destinan de manera directa. Tales productos se constituyen en decisiones y actos de todo tipo: autorizaciones, prohibiciones, aprobaciones, otorgamiento de recursos financieros, subvenciones, exoneraciones, bueno, todo lo que tiene que ver con un recurso financiero asignado, ¿sí? Como puede ser un subsidio, como puede ser un ingreso universal, como puede ser, bueno, todos los tipos de ejemplos que se nos ocurren que, en donde la política pública se define en función de un ingreso, ¿sí? Actividades de consulta, medidas organizativas, ¿sí? Por ejemplo, el acceso a la educación pública, o sea, el participar de la educación pública es claramente un resultado, un output de una política pública, un servicio de salud, una plaza, bueno, y ustedes otra vez pueden pausar el video y pensar en todos los ejemplos de política pública para darle noción de realidad y de cercanía al tema que estamos tratando. Además de estos actos formales, existen en la práctica una multitud de actos informales. Esto también es importante. O sea, los actos formales administrativos que dan como resultado, que son outputs de una política pública, no son los únicos que existen. También, como resultados, hay toda una serie de actos que no están explicitados, de resultados
de modificaciones en la vida de las personas que no están concretamente enunciados en las políticas ni presentes de forma escrita entre los resultados esperados. Los actos de implementación se caracterizan por crear una relación directa y específica entre las personas que constituyen los grupos objetivos o los sujetos de derecho de una política y las instancias públicas a cargo de la implementación. O sea, se establece una relación directa entre las instituciones que forman parte de la implementación y las personas o grupos que son sujetos de derecho de esa política. Bien, la fase de la implementación, como dijimos, es liderada por la burocracia, aunque también otras organizaciones forman parte. Hay un debate sobre los procesos de implementación, muy vinculado a los estudios sobre la administración pública. Esto es importante. O sea, la implementación, ¿a qué se asocia? El momento implementación en el ciclo de vida de una política. Se asocia a los estudios sobre la administración pública, porque claramente es la institución que protagoniza la implementación de las políticas. Por eso, todas las teorías que tienen que ver con la administración, la organización, aquí quienes vengan de la carrera de administración van a entender mejor de qué estoy hablando, aquellas teorías que explican a las organizaciones son la base, son importantes para estudiar la implementación de las políticas públicas. Los análisis de implementación tratan de definir cuáles son los motivos que llevan al éxito o al fracaso de una política. O sea, ¿para qué analizamos la implementación? Esta materia se llama análisis de política pública. ¿Para qué analizamos la implementación? ¿Para qué intentamos comprender cómo se implementa una política? Bueno, para poder construir conocimiento que permita tomar mejores decisiones en el campo de la política pública. Vamos a ver que el autor también habla sobre distintos modelos que se pueden agrupar principalmente en dos categorías. Aquellos que se denominan como enfoques descendentes, o sea que explican la implementación de arriba hacia abajo, y aquellos que se denominan enfoques ascendentes, de abajo hacia arriba. Voy a ir todavía más rápido que hasta ahora. Los enfoques descendentes. Para una implementación adecuada de las políticas, dicen estos enfoques, para comprenderlas, hay que seguir la cadena de mando burocrática e identificar cuáles son los fallos que aparecen de arriba hacia abajo. Si una política no genera los efectos esperados, ¿se entiende de esta teoría? Es por un fallo en la transmisión de autoridad entre los actores centrales y los actores locales. Ese es el postulado principal o básico de los enfoques descendentes al explicar la implementación. Acá empiezan a aparecer autores, hemos sintetizado en esta presentación algunas de las ideas que presentan los autores que en el texto se desarrollan. Aparecen acá dos autores centrales, de hecho en el texto se hace una semblanza de estos autores y de cómo se entienden o se conocen como los padres de la implementación o de los análisis y las teorías vinculadas con la implementación. Pressman y Wiglaski son estos autores. Cuanto más larga, dicen, es la cadena de mando, o cuantos más actores están involucrados en una política pública, más eslabones pueden fallar, y se corre mayor riesgo de no conseguir los efectos o no alcanzar los objetivos. Las luchas entre actores, las disputas entre actores, la distorsión de la información, la inercia burocrática, los ritmos de cada grupo, hacen que sea realmente complejo respetar el organigrama o lo que se pauta inicialmente como un programa. Y entonces plantean algunas estrategias. Reducir el número de decisiones críticas o puntos de inflexión, reducir la variedad y número de participantes, o sea, centralizar la decisión. Evaluar la importancia de darle lugar a la preferencia de actores periféricos, o sea, en este mapa de actores, de quiénes son los relevantes y de quiénes tienen mayor influencia en el proceso de implementación, siempre van a aparecer algunos secundarios. Si nosotros, a cargo de la implementación o a cargo del análisis de la implementación, nos concentramos en los actores secundarios, o sea, aquellos que inciden, pero de manera más lateral o lejana a la implementación de la política, lo que estamos haciendo es perdiendo fuerza, ¿verdad? Y tener en cuenta la motivación
de los actores que están principalmente involucrados con la implementación de una política. Bueno, hay otros énfasis dentro del grupo de este grupo de teorías, entender también a la implementación de la política pública como un sistema, y específicamente un análisis que nos interesa mucho es el análisis de la implementación de la política como distintos tipos de juegos, ¿sí? Si entendemos a la implementación como un sistema, entonces vamos a tener en cuenta cuáles son los objetivos, cuáles son los recursos, a tratar de describir cuáles son las relaciones intergubernamentales, o sea, entre distintas instancias de gobierno, el contacto, la importancia del contacto entre los decisores políticos o las personas que toman decisiones, el contexto, ¿sí? Y luego, Bardach nos trae un análisis respecto de la posibilidad de entender a la implementación, ¿sí?, como la interposición o la articulación de distintos tipos de juegos. Dice, los actores de una política pública se encuentran en un proceso de competencia, compiten, ponen en juego sus intereses y compiten, no solo en lo que respecta a la distribución de los recursos, sino también en la distribución de la capacidad de decidir y definir a lo largo de todo el juego o ciclo de vida de una política. Antes habíamos dicho también, y lo vamos a repetir al final de la grabación, la importancia de tener en cuenta quiénes son los actores que intervienen, cuáles son sus intereses, quiénes pierden, quiénes ganan, cuáles son los más importantes en términos de incidencia en la implementación para poder alcanzar efectivamente los objetivos que se proponen en esa política pública. Luego están los análisis ascendentes, y acá hay una síntesis de algunos autores, solamente voy a decir la idea principal de esta perspectiva, que nos dice que para una implementación adecuada lo que hay que hacer es prestar particular atención a los últimos eslabones de la cadena de mando. O sea, a diferencia de las teorías descendentes, que invitan a entender, explicar y analizar la política pública de arriba hacia abajo, las teorías ascendentes lo que dicen es, la principal parte o el principal aspecto de las políticas públicas, todo en función de alcanzar los objetivos que se proponen, se encuentra en los últimos eslabones. Porque son quienes están en contacto con la ciudadanía, sus contextos, sus opiniones, sus interacciones, quienes tienen mayor incidencia en el éxito o el fracaso de una política pública. Entonces se habla de los grados y la libertad de acción que tienen las distintas instancias de la burocracia, se habla de la dificultad para conseguir que se haga algo, ¿no? Ese algo tiene que ver con los objetivos que una política tiene, la necesidad de analizar las redes de actores que conforman una política pública, y la necesidad de pensar en estrategias participativas que incluyan lo local. Dice, cuando habla de lo local, se está refiriendo a las últimas instancias de implementación, siempre entendiendo que no existe la separación lineal entre quienes deciden y quienes implementan. Siempre hay un espacio para la toma de decisiones y siempre hay una vinculación con la implementación. En realidad, lo que hay es diferentes pesos en aquellos actores que podemos ubicar, digamos, en la parte de arriba de los organigramas o de las estructuras, quienes están a cargo de las áreas, tienen mayores actividades vinculadas con la toma de decisiones, la definición sobre los rumbos, la formulación, la coordinación del grupo, de la totalidad de los actores que están involucrados en una política. Cuanto más miramos hacia abajo en las estructuras organizativas, habrá mayor peso en las tareas del hacer, en el accionar, en la administración, en la implementación propiamente dicha. Pero siempre hay espacio para tomar decisiones, y esas decisiones siempre inciden en la calidad de las políticas públicas, por más puntual que sea la tarea que tiene que realizar la persona
que por ejemplo atiende al público, ¿no es cierto? Que uno puede pensar o pone un sello en un expediente, ¿sí? Bueno, ahora todo, bueno, en el Estado Nacional es digital, en las administraciones provinciales y municipales más o menos, pero aún la tarea más rutinaria tiene un espacio para la decisión y esa decisión afecta a la política pública. Y para terminar entonces, el análisis de la implementación, porque recordemos que nosotros tenemos el desafío de aprender a analizar las políticas públicas, es probablemente el que mejor refleja la complejidad y riqueza de matices que las políticas tienen. O sea, el momento de implementación es, según algunos autores, aquel momento que quizás refleja de una forma más profunda la complejidad de las políticas y la intervención de los distintos tipos de actores. Esta fase del ciclo de las políticas conecta directamente a los actores con los grupos, ya lo dijimos, ¿sí? Es la fase en la cual van a interactuar de forma más explícita y de forma más visible la administración en sus distintas versiones, ¿sí? Los niveles de gobierno, nación, provincia, municipios, los distintos ministerios entre sí, los distintos grupos, ¿sí? Que forman parte de las administraciones, aún de la misma administración, los partidos políticos o los grupos partidarios. Habitualmente ocurre que a cargo de la implementación de un programa hay dentro del mismo espacio del gobierno y dentro del mismo partido político distintos grupos, y eso también es una cuestión a tener en cuenta en la interacción entre actores. Los sujetos de derecho, los sectores del mercado, ¿sí? La implementación es quizás el momento en el que la interacción entre todos estos actores se expresa de forma más concreta. Por lo tanto, en esta etapa es esencial, y con esta idea vamos a cerrar la clase, analizar la interacción entre actores con el propósito de comprender el funcionamiento de una política pública en la práctica. Entonces, combinación de modelos, distintas perspectivas, los saberes técnicos son muy importantes, las nociones de eficacia y eficiencia son muy importantes, el contexto va a determinar cuál sea la teoría que más nos ayude a comprender o intervenir en una realidad de política pública concreta, y sobre todo la comprensión de la viabilidad y de lo posible, y el análisis de la articulación entre los diferentes intereses de personas y grupos que están en relación con la implementación de una política.